Buenas noches, vamos a comenzar con nuestro altar familiar. Entonces vamos a hoy vamos a estudiar Malaquías en el capítulo 1 y vamos a ver desde el verso 6 hasta el verso 14. ¿Malaquías es el libro más corto? No, no es el libro más corto, pero es el último libro del Antiguo Testamento, entonces queda antes de Mateo. ¿Sí? Bien. Solo tiene tres. Con Malaquías capítulo 1 hoy vamos a leer del verso 6 al verso 14. ¿Sí? Para dar inicio vamos a recordar Segunda de Crónicas capítulo 7 verso 13, donde el Señor en estos días estábamos estudiando, que tuvimos la oportunidad de estudiar Crónicas, Lamentaciones, estudiamos Ezequiel, Isaías 61, Isaías 24, y quiero recordar este verso de Segunda de Crónica que, aunque es muy popular dentro del ámbito cristiano, es donde se utiliza mucho para llevar al creyente al arrepentimiento o al incrédulo para que tome conciencia de que es un pecador y que reconozca su condición y que ponga una postura de humildad y pueda ver que Dios puede sanar su tierra, puede sanar su vida, y hay una promesa de parte de Dios, así que la vamos a leer. Pero este verso de Crónicas, como lo dijimos en estos días, es más aplicable para este tiempo de ahora, ya que el Señor dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren de mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vemos que aquí mismo, palabras de nuestro Señor dice: y si enviare pestilencia, ¿a quién? A mi pueblo. Estamos viviendo en un estado de una peste a nivel mundial. Como sabemos, se convirtió en una pandemia, pero también podemos ver que es una oportunidad que Dios nos está dando a todos, no solamente a esta familia, sino a muchas familias a nivel mundial que están levantando sus altares familiares. ¿Y por qué? La reflexión que venía en estos días, y en particular esta mañana, era: ¿por qué se está presentando esta situación? Veíamos que día en Isaías, estábamos leyendo Isaías 26:20, voy a leerlo un momento otra vez para poderlo recordar, y vemos que en Isaías 26:20 dice: anda, pueblo mío, entra en sus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Vemos que Dios está indignado, vemos que Dios puede enviar la peste. Vemos también, lo podemos estudiar en Ezequiel, que Dios puede enviar la espada, la peste y ciertas situaciones, como cuando estudiamos la semana antepasada sobre Mateo 24, donde el Señor nos está diciendo de que vendrán guerras, rumores de guerra, hambres, pestes, y que todo esto era principio de dolores, es principio de parto, y sabemos que cada vez va a ser más intenso toda esta situación. Y este es un llamado que el Señor nos lleva al arrepentimiento de que el Evangelio y su palabra y nuestra conducta de nosotros como creyentes está siendo muy equivocada. Aquí le está hablando a la iglesia. En los que hemos venido estudiando todos estos días, Él le habla a la iglesia.
Él nos habla a nosotros. En este momento la iglesia y muchas congregaciones no se pueden reunir. Y pues uno diría cómo la única manera y la única herramienta que hay para poderse congregar es a través del internet. Y si no hubiera internet, o qué podía haber hecho la iglesia primitiva, como les decía, en la época que hubo esa peste, que murieron más de 50 millones de personas, de romanos, en el siglo I, que fue la caída del Imperio Romano, que cómo se hubieran podido comunicar con una peste, o cómo le pasó en la época del protestantismo, cuando Martín Lutero vivieron una peste en Alemania igual, y cómo se reunían. Las iglesias tenían que haberse encerrado. Lo único que se podía hacer es esto que nos dice el Señor: cierra tu puerta y espera un poquito mientras pasa la indignación. Dios está indignado con el ser humano. Dios está indignado inclusive con el creyente. Escuchamos noticias de pastores que son homosexuales, pastores que andan en la pornografía. Escuchamos noticias de pastores que tienen amantes, que tienen una doble vida. Escuchamos noticias de pastores que maltratan a sus familias. Escuchamos noticias que pastores solamente quieren buscar el dinero y no la palabra de Dios. Escuchamos noticias donde pastores se paran a predicar y no es él el que prepara la palabra, él no es el que se ha dedicado a estudiar la escritura, no es él el que ha ayunado, no es él el que ha estado leyendo la escritura, es otro u otros que son los que lo hacen y le entregan el material. Él se sube al púlpito a decir lo que le escribieron, como quién, como un actor. Y por eso la vez pasada les explicaba del significado de la palabra hipocresía, que hipocresía viene de la raíz de actuación, de representar un papel, de no ser uno mismo, sino de mostrar otro, de mostrar una cara distinta. Y muchas veces nosotros, esa es la posición que tenemos, somos hipócritas ante Dios. Queremos mostrar una imagen. Muchos van a las iglesias pensando que el domingo solamente es día de qué, del día del Señor, ¿sí? Pero el resto de la semana están cometiendo otro tipo de acciones. El resto de semana están en otro tipo de pensamientos, están en sus celulares haciendo otro tipo de actividades, están conectados en la pornografía, están conectados en el mundo del internet, que los lleva a estarse mandando mensajes y haciendo acciones que ante los ojos de Dios no tienen nada de puro. Y nada es decir que Dios no puede ser burlado, como dice en su escritura. Y en varias ocasiones se los he dicho. Ustedes como hijos se pueden burlar de nosotros como padres, pero de Dios, de nuestro papá, ni ustedes ni nosotros, porque nosotros también somos hijos de Dios, nosotros tampoco podemos burlarnos. Y cada uno de nosotros tenemos que darle cuentas a Dios. Y este llamado que Dios nos está haciendo a nosotros es a la reflexión, es al arrepentimiento y es a que hagamos las cosas como Él lo pide. Así que para poder seguir entendiendo este matiz, ya en estos días estuvimos viendo las situaciones de que Dios permite todas estas situaciones de la peste, como cuando estudiamos Isaías 24. Ahora vamos a ver Malaquías, porque ¿cuál viene siendo el deseo de Dios cuando nosotros no le traíamos una ofrenda grata hacia el Señor? Así que vamos a comenzar leyendo Malaquías. Perdón, antes de comenzar quiero recordar dos versos. En Lamentaciones 3, cuando estudiamos, vimos en el verso 37 que dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién será? Dios es el dueño de todo, es el dueño de esta tierra, Él le pertenece todo. Nuestro Señor Jesucristo dejó varios mensajes mostrando lo mismo, que Él es el dueño de una hacienda y que la dejaba a unos encargados, pero Él iba a volver por su hacienda, Él va a volver por su casa y va a venir a pedir cuentas qué se hizo con su casa y nos va a pedir cuentas a todos. Dejó hartos mensajes, los 10 talentos, ¿sí? Las 10 vírgenes, y nos dejó varios mensajes aclarándonos eso de que Él va a venir
Y cuando leíamos Isaías 61, veíamos cuando el Señor dice, ¿y viene a quién? A predicar el Evangelio, pero también a dar, a proclamar el día del Señor, el día de la ira del Señor. Así que va a venir un día el Señor a pedir cuentas, pero ya su tiempo de amor y de misericordia va a cortar. Esto es un tiempo, este es un tiempo de todavía arrepentirnos. Y pueden seguir y podemos superar esta situación del COVID, la humanidad la puede superar o Dios puede dar una oportunidad nuevamente para que la humanidad continúe. Pero si siguen por sus malos caminos, el siguiente sacudón va a ser peor. Y se debe cumplir la escritura porque el Señor, por eso Él es tardo en misericordia, tardo en ira. Él se demora, Él da la oportunidad porque el día que tengamos que compadecer ante Él, que no vaya a haber una excusa de decir, yo no supe, a mí nunca me predicaron, nunca me llegó una noticia, nunca me llegó un audio, nunca me llegó un video, nunca se me abrió la Biblia. No va a haber excusa porque toda rodilla se doblará y reconocerá el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos también que en Ezequiel 5 el Señor nos dice, nos lleva a otra reflexión sobre quién es Él. Estábamos mirando de que en Ezequiel 14, en el verso 23, en la segunda parte, 23b, que dice, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella. El Señor hace todo por una causa, no sin causa. Esto que le está sucediendo a la humanidad, que nos está pasando a todos nosotros, tiene una causa. Y si miramos los versos anteriores, pues Él también está hablando de pestes, está hablando de situaciones para estos tiempos finales. Entonces comencemos con Malaquías capítulo 1, verso 6. Dale, Joan. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Verso 10. ¿Quién también hay de vosotros cierre la puerta o alumbre mi altar de balde? Vuelvo a repetir. ¿Quién también hay de vosotros que cierre la puerta o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado, cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es eso, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible ante las naciones. Amén. Y mi nombre es temible ante las naciones. Entre las naciones.
Padre, queremos darte gracias, Señor, por esta noche. Queremos pedirte que la presencia de tu Espíritu Santo esté ministrando nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, para que cada día haya entendimiento en nosotros. Ayúdanos, Señor, para que podamos sujetarnos a ti, Señor. Que puedas, Señor, darnos convicción de pecado, de justicia y de juicio en la vida de cada uno. Que puedas permitir, Señor, que nos enamoremos de ti, Señor. Permite que tu santa y bendita palabra se convierta, Señor, en esa luz. Que nuestros ojos sean abiertos, Padre, en este camino que llevamos y que ilumine, Señor, nuestras vidas. Que podamos entender el propósito por el cual tú nos has creado y por qué estamos aquí, en este lugar, en esta ciudad, en este barrio. Porque tenemos los amigos y vecinos que tenemos, Señor. Permítenos, Señor, para que pueda haber la unidad de tu Espíritu Santo en todos nosotros. Que se cumpla tu palabra cuando nos dices que nos unes con lazos de amor por medio de tu Espíritu Santo. Que el amor tuyo sea derramado en todos nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, para que estos corazones endurecidos, como lo estudiamos, como lo dice tu palabra en Ezequiel 36, sean cambiados por tu Espíritu Santo, por un corazón de carne, y estos corazones de piedra puedan ser echados fuera de nuestras vidas, y comience una nueva naturaleza en nosotros, una naturaleza donde podamos humillarnos ante ti, que podamos disponer nuestras vidas 24/7 hacia ti, Señor. Que todos nuestros pensamientos y acciones estén conforme a tu santa voluntad y que anhelemos respirar constantemente tu palabra, Señor. Vivirla y saber que viene del corazón mismo de ti, Señor. Que tu palabra santifique, que tu palabra purifique, Señor. Que tu palabra nos transforme y rompa todo lazo de impiedad que hay en nuestras vidas. Que quite toda cadena de opresión. Que tu palabra, Señor, nos derribe todo argumento en contra de la voluntad de Cristo Jesús. Que tu palabra edifique nuestras vidas conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Padre, muchas veces estamos prisioneros de nuestros propios pensamientos o prisioneros de nuestros propios deseos, de nuestras propias iniquidades, de nuestro propio pecado. Trae libertad, Señor, dentro del pecado de cada uno de nosotros, para que se cumpla, Señor, que por medio de tu sangre preciosa hemos sido redimidos y perdonados y hemos sido salvos y hemos recibido la salud y la sanidad por tu sangre preciosa en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, para que esta nación, esta familia y todas las familias de Colombia, Señor, que están levantando sus hogares en altar hacia ti, tu santo nombre, haya libertad, Señor. La libertad que tú viniste a ofrecernos, Señor, y que podamos sujetarnos y que podamos estar aquí refugiados, Señor, y no tener temor, como dice tu escritura, sino saber de que tú nos guardas, nos proteges de todo mal, Señor, y que ningún plan del enemigo tiene poder de autoridad, y que ninguna peste nos tocará, dice tu escritura, ni ninguna plaga nos tocará, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Bien, aquí hay un verso, que es el verso 10, donde el Señor dice: ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Aquí el Señor está hablando, está regañando al pueblo, a su pueblo, de la ofrenda que trae de manera ingrata ante Dios. Pero como dijimos ahorita, el Señor no puede ser burlado. Como vimos y como Él nos lo ha mostrado a través de su palabra, Él conoce las intenciones del corazón de todos nosotros. Aquí ellos pensaban que le podían llevar a Él ofrendas, como Él mismo lo dice, un pan inmundo, ofrendas despreciables. Le traían de lo hurtado, el cojo, el enfermo. Le traían de lo peor, sin tener una referencia de saber realmente a quién le estaban llevando su ofrenda. Es al Dios mismo. Nosotros a veces no solamente se trata de lo material, se trata de cuál es mi ofrenda frente a Dios. ¿Qué le estoy dando yo de mi vida? Nuestro Señor Jesucristo es el alfolí, es la bolsa, y yo soy la ofrenda para Él. ¿Yo me estoy entregando a Él
realmente como Él me lo pide? ¿O estoy entregándole de lo peor de mí a Él? Muchos van a las iglesias, van a congregarse, abren la escritura o en tiempos de crisis claman a Dios, pero sus ofrendas ante Dios, ¿cómo son? ¿Puras? ¿O son solamente porque Dios les supla su necesidad por este tiempo, por su momento, y siguen con su mundo de hipocresía, llevando una vida que no tiene nada que ver con las acciones o la voluntad de Dios hacia la santidad y la pureza, sino que tiene que ver más con su mundo de vanidad, de orgullo, de prepotencia, de avaricia, y no tiene nada que ver con el mundo de Dios? No tiene nada que ver con una familia, de mantener una familia unida, sino que a veces nos desune la televisión, el celular, y podemos tener relaciones más impares con algo, con un sofisma, que es a través de un celular, que con relaciones pares, que es con la realidad que tenemos, que es nuestra propia familia, frente a frente, cara a cara, y a veces estamos dentro de la misma familia y no hay una comunicación adecuada, no hay un respeto, no hay una obediencia, no hay una sujeción, no hay respeto a las autoridades. Y Dios nos está dando ahorita la oportunidad de empezar a poner orden en todo. Por eso está colocando las familias para que se integren. A veces estamos escuchando en las noticias que hay familias que se están desintegrando, que hay violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque sus corazones están lejos de Dios. A veces vemos que los muchachos, dentro de su rebeldía, les dicen no salgan, quédense con sus padres, y los muchachos lo primero que quieren es salir huyendo como si estuvieran metidos en una prisión. Pero una prisión realmente. ¿No será que la prisión la tienen en su propio corazón? ¿No será que la prisión está en sus propias mentes? ¿No será que la prisión está dentro de ustedes mismos? Porque no pueden ni siquiera soportar a su esposa, no pueden ni siquiera soportar a sus hijos, a sus padres. Y el Señor en Isaías 61, como lo vimos hace unos días, Él viene ¿a qué? A dar libertad al cautivo. En Lucas 6 nos lo dice. Él viene a quitar todo lazo de opresión, a sacar al prisionero. ¿Cuál prisionero? A veces somos prisioneros de la vanidad, del orgullo. A veces somos prisioneros de nuestro propio orgullo, que nos lleva a sentir que tenemos temor porque las finanzas se nos van a acabar. A veces tenemos temor pensando, diciendo, se me pierde la seguridad que tengo. Y entonces, ¿dónde está tu confianza? Si tu confianza está en Dios. El Señor dice, busca en mí. Busca el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:32. Y lo demás viene por añadidura. Cuando el Señor nos está diciendo que primero Él, sobre todas las cosas, lo demás se añade. Pero cuando yo estoy poniendo mi esperanza en el negocio, en el trabajo, en el dinero, y si mi esperanza está en ello, pues va a venir temor. Y si el temor viene, muy seguramente muchas de las situaciones que temes te van a llegar. Pero y si tu confianza está como lo pide la Escritura, tu confianza está en el Señor Jesucristo, tu confianza está en Dios, pues Dios mismo suplirá todas tus necesidades. Depende de Dios, sujétate a Dios, organiza tu familia. Y si hay un arroz y un plátano, pues come ese arroz y ese plátano con tu familia y disfrútalo de la mejor manera. Pero hazlo poniendo a Dios en primer lugar y dándole una ofrenda grata y diciéndole, Señor, gracias te doy, Señor, porque tengo aún la comodidad de mi casa, aún tenemos agua, luz, internet, y aún tengo a mi familia aquí, porque otros están perdiendo sus familias, otros sus familias se están desintegrando, sus padres, sus abuelos, y están pasando dolores, y ni siquiera se pueden despedir de ellos.
Algunos los tienen que llevar a fosas comunes. No sabemos en qué momento por la desobediencia del ser humano esto se pueda poner peor y empecemos a vivir situaciones de ese tipo, donde personas cercanas empiecen a irse del núcleo familiar. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Estás aprovechando estas horas, estos minutos que tienes para hacer la voluntad de Dios? ¿O sigues dentro de tu mundo de orgullo y de vanidad, huyendo de tu propia realidad y yéndote a una realidad del mundo que te ofrece una ventana que te está abriendo de fantasía, de orgullo, y no te paras dentro de lo que tienes al frente, que es tu propia familia? El ponerte a cuentas si estás enojado con tu padre, con tu madre, con tu hermano, y ponerte más bien a cuentas con él y tener la oportunidad de decir, mira, perdóname, algún día me ofendiste por esto, no me gustó, pero Dios me dice de que debo perdonar y quiero perdonarte. Y quiero que en este tiempo podamos tener una muy buena relación. Y quiero decirte cuánto te amo, cuánto te valoro. Quiero decirte cuán agradecido vivo con tu vida. Poder recibir una llamada o hacerla a aquella persona y decirle perdóname. Porque a veces por trivialidades, por cosas vanas que no tienen sentido, porque vanidad viene de vacío, de hueco, no tienen sentido, estas cosas vanas lo que hacen es distanciar al ser humano. Lo distancian del propósito por el cual estamos unidos como familia, como sociedad, como hermanos en Cristo. El Señor, como lo estudiamos que día en Efesios capítulo 4 y en 1 Corintios 12, nos llama a la unidad de la iglesia, a la unidad de un solo espíritu, un solo Dios, una sola fe, una sola enseñanza, una sola doctrina, una sola cabeza. Cristo Jesús es nuestra cabeza. Y si tenemos presente que Cristo es mi cabeza, pues todos nos vamos a medir a través de la cabeza de Cristo, no de mis propios pensamientos, sino de Cristo. Si Cristo nos está diciendo a través de la Escritura cómo debe ser llevado mi hogar, cómo debe ser llevada mis finanzas, cómo debe ser llevada mi relación con Él, pues sé obediente, sujétate a Él, obedece y confía en Él. Confiemos en Dios, no en las circunstancias que se están presentando, porque a veces a través de las circunstancias nos llenamos de temor. Cuando nosotros permitimos que el orgullo nos controle, nos volvemos personas manipuladoras, personas que nos justificamos, o que tenemos personas que nos autoprotegemos. Entonces creemos una imagen, siempre le estamos echando la culpa a los demás. Pero tengámoslo presente que cuando eso sucede, es el orgullo el que se está manifestando. Porque si lo vemos bíblicamente, pues el Señor habla de humillarnos. Y por eso leímos al comienzo en 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 13 y 14, donde nos está diciendo, y si mi pueblo se humillare, el Señor nos pide que nos humillemos ante Dios, que dejemos nuestro orgullo de ser autocontroladores. Yo puedo, yo soy único y yo soy autosuficiente. Y esos autos que nos metieron en la educación, que comenzaron en la época de los años 60, de hacernos creer que nosotros somos autosuficientes, nosotros nos podemos autocurar, y todo lo que tiene que ver con autosuperación y todo ese tipo de cosas de autos, fueron muy nocivos dentro de la formación pedagógica y psicológica de la sociedad, porque llevó al ser humano a pensar de que él es autosuficiente y él lo puede hacer por sí solo y no por medio de Cristo, no por medio de Dios, que es su cabeza. En este momento vemos las noticias, como le decía hoy a mi hija, muchas personas están solas, encerradas en sus apartamentos, y realmente a veces parece que estuvieran casi locos con acciones que hacen. Y son jóvenes, personas que no superan los de los 20 años a los 30 y pico, 40 años, con recursos profesionales, tienen dinero,
pero están solos, sin su familia, sin sus padres, sin una esposa, sin un esposo, sin nada, sin un hijo a su lado, solos, algunos acompañados por una mascota, y eso es todo. Vemos condiciones de egoísmo, de amor propio en ellos, de autosuficiencia, y eso significa de orgullo, de estar lejos de Dios, lejos de su presencia. Buscan a Dios para que pueda, ese Dios que están buscando, para que le pueda sostener sus propias vanidades, que no me falte el trabajo, que me vaya bien, ¿sí? Pero no buscan a Dios para decir, Señor, me sujeto a ti y que mi vida esté conforme a tu santa y bendita voluntad. Y haz lo que tengas que hacer conmigo y transforma mi vida para que sea de tu agrado. Quita todo lo impuro de mí y trae pureza, así me cueste, así me duela. Pero mata mi orgullo, mata mi vanidad. No lo hacemos, la mayoría no lo está haciendo. Algunos están sufriendo ya de problemas psicológicos porque ya los noticieros están diciendo, están hablando de cómo solucionar ciertas etapas o enfermedades mentales en este tiempo de crisis. ¿Por qué? Porque la gente no está acostumbrada a estar sola. La gente está acostumbrada a evadirse. La gente está acostumbrada a buscar escapismos. El ser humano está acostumbrado a que, bien sea a través del entretenimiento por medio de los celulares, de los bares, de las discotecas, de los conciertos, pero nunca buscan estar solos. Siempre están con algo conectados en el oído. No buscan estar solos. Les da miedo la soledad. Estar con ellos mismos, porque el estar consigo mismo les representa algo más. Tienen la oportunidad de encontrarse y poder encontrar a Dios y saber el propósito de su propia vida. Por eso este mundo en este momento está en un punto de confusión, un punto donde las personas, los muchachos ya ni siquiera saben cosas tan obvias como la identidad de género. Cosas tan obvias que si yo me desnudo, me pongo frente a un espejo, puedo ver mi género, mi propia identidad por el cual he sido creado. El Señor dijo hombre y mujer, pero ya no. Se pueden mirar físicamente y se dicen que es un varón y dice que es una mujer. Y ya se atreven a decir que es que están poseídos o están dentro de ellos, están en un cuerpo de hombres y quieren salir de su corazón, de ese cuerpo de hombre porque sienten que son mujeres. Dime. Cuando hay una persona que nace siendo transgénero, ¿es por un pecado de la familia anteriormente o algo así? No sé, no me atrevo a juzgar nada de eso, eso solamente se lo dejo en Dios. Alguna situación tuvo que haber pasado. Si hay algo de que una persona nace con cuerpo de mujer, pero con genitales, es lo que me quieres decir. Muy seguramente hay una alteración genética de su código de ADN, de sus cromosomas, y algo sucedió. ¿Qué alteró eso? No lo sé. No, puede ser de la familia, no lo sé. Puede ser de un medicamento, puede ser de alguna sustancia que han tomado, y pues ya sería una situación de la sociedad, ¿sí? Esos juzgamientos yo prefiero dejárselos a quién, a Dios, Sí, o sea, porque Él sí uno puede no saber la puede verdad, juzgar sobre ¿sí? la vida de esa persona De ese estilo. nació así. Exacto, pero ahorita a lo que estoy haciendo referencia es de aquellas personas que no Que tienen sí. ningún problema, Sí, que están sí. físicamente muy bien, su cuerpo es de varón, su cuerpo es de mujer, y dicen que internamente es un hombre. Y eso no es escrituralmente bíblico, entonces podemos ver cuán confundida está la sociedad actualmente. Los jóvenes, los viejos, porque es que vemos viejos apoyando este tipo de acciones, los gobiernos, ¿sí? Los educadores apoyando este tipo de decisiones, los pastores apoyando este tipo de decisiones, que se llama justificación. Y la justificación viene del orgullo, como les venía diciendo. Y el orgullo trae muchas acciones en contra de nuestra relación. Recordemos de nuestra relación divina con el Señor. Recordemos que Dios, ¿qué hizo
¿cómo fue que Satanás cayó? Satanás no cayó por ser promiscuo. Satanás no cayó en la presencia del Señor por ser adúltero. Por vanidad. Cayó por orgullo y por vanidad. Y esas dos acciones debemos tenerlas presentes porque el ser humano está cayendo en los lazos del diablo. Orgullo y vanidad. Y es para que nos examinemos a nosotros qué tan orgullosos o vanidosos somos. Realmente mi vida hacia el camino, el Señor dice que el camino de Él es angosto, pero el camino de la perdición es amplio, ancho. Entonces, ¿en qué camino estoy andando? Sí. Realmente la sociedad actualmente está diciendo, no, es que yo soy libre. ¿Libre? Se lo voy a poner en términos bíblicos. Usted es esclavo. Y la escritura en Efesios 2 dice que la humanidad es esclavo en sus delitos y pecados. Y está esclavizado a algún pecado. ¿Sí? El adulterio, la fornicación, la lujuria, la pornografía, el alcoholismo, el vicio, cualquier vicio que tenga. Su propio orgullo y rebeldía está siendo esclavo de él. Y eso lo mantiene sujeto, amarrado y atado. Y no le da libertad. Eso no lo dice la Escritura. ¿Y qué es libertad? Bíblicamente. Realmente ser libres, el Señor vino a hacernos libres. Y ser libres, para que lo podamos entender, es hacer lo que no quiero hacer. Porque realmente mi naturaleza de pecado, mi carne, pues quiere hacer un camino ancho y espacioso. Quiere hacer todo lo contrario a lo que Dios me pide. Para mí, para el ser humano que está esclavizado, le cuesta orar, le cuesta ayunar, le cuesta leer la Escritura, le cuesta escuchar música de alabanza que tenga que ver hacia Dios. ¿Sí? El que está esclavizado, ¿sí? Quiere escuchar otro tipo de música, quiere ver otro tipo de cosas, pero nada que tenga que ver con las cosas de Dios. Porque lo mantiene atado hacia eso y no trae libertad. Pero la verdadera libertad es cuando yo hago lo que no quiero hacer. ¿Quién? Mi carne, mi pecado, mi naturaleza de pecado, y hago lo que Dios me pide que haga. Sujeto mi carne a la voluntad de Dios. Me sujeto a Él. Oro, ayuno, leo las Escrituras, me reúno con mi familia para orar. Muchas otras familias pueden estar en este momento, o tal vez hasta ustedes mismos, quisieran estar haciendo otra actividad en vez de estar aquí congregados. Y a veces pueden estar haciendo otra actividad todo el día, viendo películas o haciendo otro tipo de acciones que los entretienen. Pero cuando se trata de buscar de Dios, a veces hay una postura de decir, qué jartera, qué pereza, otra vez. Y solamente nos reunimos media hora, 45 minutos, una hora, pero se hace eterno. Pero cuando ven 4 películas seguidas, eso no es una eternidad. Uy, ya a las 7 de la noche. Uy, ¿cómo se pasó el día? Tengo hambre. ¿Notamos la diferencia? Ser libre es hacer lo que no quiero hacer. Porque lo quiero hacer. Queremos vivir en ocio y en pereza constantemente y haciendo todo otro tipo de actividades. Muchos están esclavizados del sexo, otros están esclavizados de la codicia, del trabajo y todo eso para evadir y no tener tiempo de buscar al Señor. Esa es la reflexión que les quería entregar el día de hoy de parte de Dios. Así que el Señor prefiere mantener las puertas cerradas. Y lo que Él pretende en este momento de muchas iglesias cerradas, lo que podemos verlo bíblicamente, es que Él quiere que reflexionemos para que cuando las iglesias se abran con una ofrenda grata, con gratitud, y no con una ofrenda inmunda como Él la llama. Porque se están llevando muchas ofrendas. Hay mega iglesias que lo único que les interesa es reunir a su pueblo para que lleven dinero. Hacen convenciones, reuniones, encuentros y todo.
50,000 pesos, 20,000 pesos, cómpreme el libro, cómpreme esto, haga acá, y pidan plata y pidan dinero. Pero de llevarlos a esa iglesia, a la palabra, al arrepentimiento, muy poco. Apenas, como lo decía el apóstol Pablo, van a que les cuenten fábulas, historias que los hagan reír y que les hagan cosquillas en sus oídos. Pero la sana doctrina, dice la Escritura, sufrirá. Y debemos sufrir a través de la sana doctrina, porque no es fácil seguir a Cristo. Porque el primer enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Nuestro propio pecado. Nosotros mismos nos oponemos a Dios y todos los días estamos peleando en contra de Dios. Todos los días queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Para que lo entendamos. A veces hay iglesias que enseñan a las personas a decir: tú estás bien con Dios, ya eres salvo, tranquilo. ¿Sí? Pero hay una noticia, Mateo capítulo 7, que no nos vaya a suceder como el Señor dice, que en mi nombre, dicen, muchos van a ir a decir, en mi nombre sané, saqué demonios en el nombre de Cristo, y que el Señor llegue a contestar: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no os conocí, no os conozco. Es mejor que el Señor nos conozca. No que seamos aquellos que estemos en la puerta evitando que muchos entren, como lo dijo el Señor Jesucristo. Muchos estarán en la puerta evitando para que otros puedan entrar. Miremos cómo vamos a entrar. Porque cuando el Señor nos promete una vida eterna. La vida que tenemos acá no es para ahorita. Esta vida es un tránsito, podemos verlo así, de paso, porque a donde vamos lo que Él promete es la eternidad. Esto es limitado, esto es finito, pero a donde Él nos va a llevar y lo que Él nos promete para aquellos, dice, aquellos que la han peleado la buena batalla, es para lo infinito, para lo eterno. Gracias, Padre Celestial. Vamos a orar todos, por favor, una oración pequeña, dándole gracias a Dios, viviendo en gratitud frente a lo que el Señor nos ha dado en estos días de reflexión en su palabra. Amado Padre, queremos darte gracias, Señor. Nuevamente vivimos muy agradecidos, en gratitud hacia ti, por tu palabra, Señor. Porque tu Escritura dice que tu palabra sana. Tu Escritura dice que tu palabra nos va a iluminar nuestro camino y sabemos que lo estás haciendo. Nos estás iluminando y nos estás diciendo por dónde ir y qué hacer, Señor. Así que gracias, Señor. Perdónanos porque muchas veces te despreciamos, Señor. Muchas veces ignoramos conscientemente, Señor, la grandeza tuya y quién eres tú. Pero gracias por darnos la oportunidad de buscarte, de meditar en ti, Señor, y de anhelar seguirte, Señor. Gracias por esta noche y queremos ponerte en tus manos a toda la humanidad. Queremos pedir por todas aquellas familias que están buscando por ti, Señor. Queremos pedirte por todos aquellos que están viviendo situaciones difíciles, enfermedad, o todos aquellos que están desconsolados, Señor. Ayúdalos a encontrar el camino para que tengan consolación, Señor. Sabemos que tu Espíritu Santo dice que bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Sabemos que el Consolador, el Espíritu Santo, llegará a sus corazones y les mostrará la salida. Dale la fuerza, Señor, para que puedan ser añadidos a tu iglesia, Señor. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dale, Joa, ¿quieres orar? Daniel, vamos. Señor, te damos gracias por esta noche que tú nos permites estar nuevamente reunidos en familia. Gracias por permitir por medio de mi papá ser nuestro guía, Señor, en tu palabra, para que nos explique bien cómo son las cosas, Señor, cómo se están empezando a ver las cosas en estos tiempos finales.
porque por medio de él tú nos estás preparando, Señor, para estar cada día más apegados a ti, conocer más de tu palabra y tu voluntad. Te pongo en tus manos la vida de cada uno de nosotros, de mi mamá que está lejos, te la pongo también en tus manos. Seas tú bendiciéndonos, Señor, siendo nuestro guía hoy y siempre. Amén. Amén. Daniel. Dios, te damos gracias por todo lo que nos has dado. Te doy gracias por esta noche. Dios, te pido que esta semana sea llena de estudio. Dios, te pido por mi mamá, por mi papá, por toda la familia que esté bien, que no tenga ninguna enfermedad. Dios, gracias por todo lo que nos has dado, por esta vida. Amén. Amén, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor, porque tenemos la oportunidad de conocer tu palabra, Señor. Te damos las gracias, porque por medio de ellas, Señor, nos damos cuenta que no somos dignos de ti, Padre Santo, que somos unos pecadores, Señor, y que debemos de arrepentirnos de empezar una nueva vida, Señor, para que seamos dignos de ti, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por todas nuestras acciones, por todo lo malo que hemos hecho, Padre Santo. Sabemos que a veces uno por el orgullo, por la vanidad, Señor, no somos conscientes o no queremos oírte más bien, Señor. No permitimos que seas tú tocando nuestros corazones, Señor, porque nos dejamos llevar por la vanidad y por el orgullo, Señor. Personalmente, Padre Santo, te pido que seas tú, Señor, quitando ese orgullo y esa vanidad, y que pongas un corazón de carne, Señor. Amén. Amén, Señor, que así sea, Padre Santo. Flaco. Quiero dar gracias por tu familia, por tus abuelos. Gracias Dios por todo lo que nos das cada día, gracias por los alimentos que nos entregas en la mesa. Te pido que nos cuides a nosotros, a toda la familia, en el lugar en el que estemos. Te pido que nos ayudes a encontrarte cada día. Amén. Amén. Gracias, mi amor. Gracias a todos. Esperamos reunirnos pronto. Mientras tanto, lo vamos a seguir haciendo de esta manera y que sea Dios operando en la vida de cada uno, en cada hogar, en cada familia, y que cada día nos enamoremos más de su santa y bendita palabra. La palabra de Dios es viva y es eficaz, y nos dice el Señor que es como espada de dos filos que penetra en lo más profundo de nuestro ser, rompiendo carne, hueso, tuétano, Señor, y dividiendo. Dámosle cuidado a esa parte que nos dice la Escritura, dividiendo el alma del espíritu. Él divide esa parte, que sea nuestra conciencia, como lo dicen Romanos 1 y 2. Nuestra conciencia avisándonos, la conciencia hace parte del espíritu, que sea la conciencia avisándonos lo que está bien y lo que está mal. Porque en Romanos 1 el Señor nos dice que seremos juzgados por nuestras conciencias. Y ya toda la humanidad sabe que está bien y que está mal. Si yo sé que está bien, ¿por qué no busco de Dios con mayor intensidad? Dejo de preocuparme de el mundo qué es lo que quiere de mí. ¿Por qué no me preocupo qué es lo que Dios quiere de mí? Y le entrego mi vida como Él lo quiere. Amén. Buenas noches. Vamos a comenzar con nuestro altar familiar. Entonces, hoy vamos a estudiar Malaquías en el capítulo 1. Y vamos a ver desde el verso 6 hasta el verso 14.
es el libro más corto? No, no es el libro más corto, pero es el último libro del Antiguo Testamento. Entonces queda antes de Mateo. ¿Sí? Bien. Como solo tiene 3. Con Malaquías capítulo 1, hoy vamos a leer del verso 6 al verso 14. ¿Sí? Para dar inicio, vamos a recordar Segunda de Crónicas capítulo 7, verso 13, donde el Señor en estos días estábamos estudiando, que tuvimos la oportunidad de estudiar Crónicas, Lamentaciones, estudiamos Ezequiel, Isaías 61, Isaías 24, y quiero recordar este verso de Segunda de Crónica que, aunque es muy popular dentro del ámbito cristiano, es donde se utiliza mucho para llevar al creyente al arrepentimiento o al crédulo, para que tome conciencia de que es un pecador y que reconozca su condición y que ponga una postura de humildad y pueda ver que Dios puede sanar su tierra, puede sanar su vida, y hay una promesa de parte de Dios, así que la vamos a leer. Pero este verso de Crónicas, como lo dijimos en estos días, es más aplicable para este tiempo de ahora, ya que el Señor dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren de mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vemos que aquí mismo, palabras de nuestro Señor dice: y si enviare pestilencia, ¿a quién? A mi pueblo. Estamos viviendo en un estado de una peste a nivel mundial. Como sabemos, se convirtió en una pandemia, pero también podemos ver que es una oportunidad que Dios nos está dando a todos, no solamente a esta familia, sino a muchas familias a nivel mundial que están levantando sus altares familiares. ¿Y por qué? La reflexión que venía en estos días, y en particular esta mañana, era: ¿por qué se está presentando esta situación? Veíamos que día en Isaías, estábamos leyendo Isaías 26:20, voy a leerlo un momento otra vez para poderlo recordar, y vemos que en Isaías 26:20 dice: anda, pueblo mío, entra en sus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Vemos que Dios está indignado, vemos que Dios puede enviar la peste. Vemos también, lo pudimos estudiar en Ezequiel, que Dios puede enviar la espada, la peste y ciertas situaciones, como cuando estudiamos la semana antepasada sobre Mateo 24, donde el Señor nos está diciendo de que vendrán guerras, rumores de guerra, hambres, pestes, y que todo esto era principio de dolores, es principio de parto, y sabemos que cada vez va a ser más intenso toda esta situación. Y este es un llamado que el Señor nos lleva al arrepentimiento de que el Evangelio y su palabra y nuestra conducta de nosotros como creyentes está siendo muy equivocada. Aquí le está hablando a la iglesia. En los que hemos venido estudiando todos estos días, Él le habla a la iglesia. Él nos habla a nosotros. En este momento la iglesia y muchas congregaciones no se pueden reunir. Y pues uno diría, ¿cómo la única manera y la única herramienta que hay para poderse congregar es a través del internet? Y si no hubiera internet, o qué podía haber hecho la iglesia primitiva, como les decía, en la época que hubo esa peste, que murieron más de 50 millones de personas, de romanos, en el siglo I, que fue la caída del Imperio Romano, que cómo se hubieran podido comunicar.
con una peste, o cómo le pasó en la época del protestantismo cuando Martín Lutero y vivieron una peste en Alemania igual, y cómo se reunían. Las iglesias tenían que haberse encerrado. Lo único que se podía hacer es esto que nos dice el Señor: cierra tu puerta y espera un poquito mientras pasa la indignación. Dios está indignado con el ser humano. Dios está indignado inclusive con el creyente. Escuchamos noticias de pastores que son homosexuales, pastores que andan en la pornografía. Escuchamos noticias de pastores que tienen amantes, que tienen una doble vida. Escuchamos noticias de pastores que maltratan a sus familias. Escuchamos noticias que pastores solamente quieren buscar el dinero y no la palabra de Dios. Escuchamos noticias donde pastores se paran a predicar y no es él el que prepara la palabra, él no es el que se ha dedicado a estudiar la escritura, no es él el que ha ayunado, no es él el que ha estado leyendo la escritura, es otro u otros que son los que lo hacen y le entregan el material. Él se sube al púlpito a decir lo que le escribieron, como quién, como un actor. Y por eso la vez pasada les explicaba del significado de la palabra hipocresía, que hipocresía viene de la raíz de actuación, de representar un papel, de no ser uno mismo, sino de mostrar otro, de mostrar una cara distinta. Y muchas veces nosotros, esa es la posición que tenemos, somos hipócritas ante Dios. Queremos mostrar una imagen. Muchos van a las iglesias pensando que el domingo solamente es día de ¿qué? Del día del Señor, ¿sí? Pero el resto de la semana están cometiendo otro tipo de acciones. El resto de semana están en otro tipo de pensamientos, están en sus celulares haciendo otro tipo de actividades, están conectados en la pornografía, están conectados en el mundo del internet que los lleva a estarse mandando mensajes y haciendo acciones que ante los ojos de Dios no tienen nada de puro. Y nada es decir que Dios no puede ser burlado, como dice en su escritura. Y en varias ocasiones se los he dicho. Ustedes como hijos se pueden burlar de nosotros como padres, pero de Dios, de nuestro papá, ni ustedes ni nosotros, porque nosotros también somos hijos de Dios, nosotros tampoco podemos burlarnos. Y cada uno de nosotros tenemos que darle cuentas a Dios. Y este llamado que Dios nos está haciendo a nosotros es a la reflexión, es al arrepentimiento y es a que hagamos las cosas como Él lo pide. Así que para poder seguir entendiendo este matiz, ya en estos días estuvimos viendo las situaciones de que Dios permite todas estas situaciones de la peste, como cuando estudiamos Isaías 24. Ahora vamos a ver Malaquías, porque ¿cuál viene siendo el deseo de Dios cuando nosotros no le traíamos una ofrenda grata hacia el Señor? Así que vamos a comenzar leyendo en Malaquías. Antes de comenzar quiero recordar dos versos. En Lamentaciones 3, cuando estudiamos, vimos en el verso 37 que dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién será? Dios es el dueño de todo, es el dueño de esta tierra, Él le pertenece todo. Nuestro Señor Jesucristo dejó varios mensajes mostrando lo mismo, que Él es el dueño de una hacienda y que la deja a unos encargados,